Muy bien, estimados amigos, vamos a hacer la clase de en lo que se trata biometría fetal y retardo de crecimiento fetal intrauterino. Es necesario mencionar algunos parámetros que son importantes, detalles que son importantes tomar en cuenta para hacer una buena ecografía. Por ejemplo, estamos nosotros haciendo una ecografía básica, una ecografía de primer nivel. No queremos hacer una ecografía profunda. El objetivo del curso no es hacer una ecografía profunda. El objetivo del curso no es hacer una ecografía que me detalle y me delinee todos los aspectos de una ecografía. Estamos haciendo una transmisión porque en la semana anterior se colapsó el sistema. Estamos haciendo una retransmisión que es algo parecido de lo que se habló, un poco más resumido, ese es cierto, pero es algo parecido. Vamos a ver este caso que es muy interesante. Este es una gestación de aproximadamente 29 semanas, pero en realidad, miren ustedes aquí, no se debe de colocar 29 semanas. Y 31 semanas por ecografía del primer trimestre. No se debe de colocar así. Se debe de colocar 31 semanas por múltiples parámetros. Eso es lo que se debe de colocar. No se debe de colocar gestación de 29 semanas por biometría fetal. No se debe colocar gestación de 28 semanas por fecha de última regla. Y sobre todo cuando es un bebito que tiene retardo de crecimiento intrauterino. Se debe de colocar gestación de 31 semanas por múltiples parámetros. ¿Y cómo yo he llegado a la conclusión de que tiene 31 semanas? He llegado a esa conclusión porque he examinado al paciente, porque he preguntado al paciente. Se coloca gestación de 31 semanas por múltiples parámetros. ¿Y qué cosa incluye esos múltiples parámetros? Incluye la ecografía del primer trimestre, incluye la fecha de última regla, incluye la medición biométrica. ¿Cómo yo le voy a poner gestación de 29 semanas si yo sé que este bebito tiene 31 o 32 semanas? ¿Cómo yo voy a poner en el informe gestación de 29 semanas por biometría fetal? Y luego sigo describiendo eso cuando llega donde el médico va a ver, tiene 29 semanas, pero realmente no tiene 29 semanas, tiene más, tiene 31 semanas. Lo que pasa es que la biometría me sale para 29, pero realmente tiene 31 semanas. Entonces pongámosle pues 31 semanas, gestación de 31 semanas por múltiples parámetros. Y si quiero le pongo ahí ya con biometría de 29 semanas ya. Pero tiene 31 semanas, de ahí debemos de partir. Si nosotros no colocamos la edad gestacional adecuada, vamos a cometer errores gravísimos. Errores gravísimos que van a condicionar con la muerte de ese bebito o la muerte de la mamá. Recuerden ustedes que el principal objetivo es salvar vidas. El principal objetivo es salvar a los bebitos, derivarlos en forma efectiva, derivar a la mamá en forma efectiva, sacar al bebito en el momento preciso, no dejar de que se nos muera en nuestro centro de salud, nuestras postas de salud, en nuestros hospitales de primer nivel. No podemos permitir eso. Por eso es importante, y yo agradezco aquí al Colegio Médico por esta iniciativa histórica de hacer la primera capacitación en ultrasonido en la historia del Colegio Médico, para que nuestros médicos jóvenes, nuestros médicos serumistas, nuestros médicos que están en provincias, nuestros médicos que están en las distintas regiones del país, en la frontera, en la puna, en la sierra, puedan hacer ultrasonido y puedan detectar el bebito de riesgo. Es importante eso de aquí, que el médico debe de hacer ecografía. El médico debe de hacer el ultrasonido y no ir hacia un centro médico o a una posta de salud a ver lo que otros hacen. ¿Dónde se ha visto eso? Eso lo debe hacer el médico. El ecógrafo es el estetoscopio del médico. Por lo tanto, debemos de agarrar nuestro estetoscopio. Es el estetoscopio del siglo XXI. Por lo tanto, debemos de saber de ecografía. Todos, ¿eh? Para todas las especialidades también, ¿eh?
para traumatología, para neurología, para ginecología obstetricia, para medicina general, para todo. Ese es un arma universal que nos ha dado el conocimiento para el bienestar de la humanidad. Y con eso vamos a disminuir las tasas de mortalidad fetal, mortalidad neonatal y la mortalidad materna. Entonces, colocar la edad gestacional que corresponde, 31 semanas. Y aquí, por ejemplo, vemos que el Doppler de la arteria umbilical, porque esta es la arteria umbilical, no está bien medido. Miren ustedes aquí cómo se ha salido aquí. Se baja, ¿no? No veo la debida colocación. O sea, este Doppler me sale falso, erróneo. No sale porque miren ustedes aquí. Solamente parece, en este caso, que está tomando de aquí hasta acá. Y me sale 1.18. Ese Doppler del umbilical aparentemente está normal porque los tips que hemos mencionado en la clase presencial de la semana pasada eran los siguientes con respecto al Doppler del umbilical. Cuando el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es hasta 1.1, es normal para cualquier edad gestacional, para cualquier tabla. Es normal, hasta 1.1. Entre 1.1 y 1.3 del índice de pulsatilidad es dudoso, dudoso. Y mayor de 1.3 es patológico para cualquier tabla, para cualquier edad gestacional. Y no utilizar la tabla de Arduini. La tabla de Arduini, ya no utilizarla, por favor. Si ustedes ven una tabla de Arduini en algún centro médico, en una posta de salud, en algún hospital, por favor pidan permiso y guárdenla. Arduini tiene un lugar en la historia, al ser la primera tabla de la arteria umbilical en lo que es la medición del Doppler, en lo que es el índice de pulsatilidad. Pero ya pasó a la historia. La tabla de Arduini, que descanse en paz. Hay otras tablas. Eso ya se verá más adelante. De igual manera, para diagnosticar RCU hay que tomar también la arteria cerebral media. Esta es la arteria cerebral media, que tiene una alta resistencia en forma normal. También ya hemos dicho ya que el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media es patológico cuando está por debajo de percentil 5. El índice de pulsatilidad de la arteria umbilical es patológico cuando está por encima del percentil 95. Y estar por encima del percentil 95 es por estar en promedio 1.3. Y entre 1.1 y 1.3 de acuerdo a la edad gestacional. Pero en lo que es la arteria cerebral media, es patológico cuando está por debajo del percentil 5. Por debajo del percentil 5. Entonces, en promedio, ¿cuánto es por debajo del percentil 5? De forma práctica, doctor, yo no sé ecografía, doctor, recién agarro este ecógrafo, doctor, quiero resolver, tengo que salvar una vida, doctor, no voy a capacitarme 2 años para recién salvar vidas, quiero actuar ya empieza mi serum. 1.4. Cuando encuentren el valor del índice de pulsatilidad de 1.4 o menos, ya sospechen que esa arteria cerebral media está patológica. Pero yo les digo una cosa, capacítense más en tomar el Doppler de las uterinas y el Doppler de la umbilical más que de la arteria cerebral media. Es una obligación tomar el Doppler de la umbilical y es una obligación más tomar el Doppler de las uterinas. Es obligatorio, todo médico debe de saber eso, todo médico, médicos jóvenes, médicos de mediana edad y médicos senior, todos deben de hacer, los que van a hacer cualquier especialidad, porque en cualquier momento le va a tocar a una paciente y tienen que hacerlo. Hay cosas básicas que todo médico debe saber y esto debe estar también integrado en la currícula de los alumnos de las diversas universidades. Debe de estar en la currícula, debe haber una reingeniería en ese sentido. Ya no es el estetoscopio, ya es la ecografía. El estetoscopio ayuda, pero ayuda más la ecografía toda vez que la ecografía ha bajado de precio inmensamente. Hasta hace 20 años, 30 años, 40 años, las primeras ecografías costaban $5.000, por decir, los primeros ecógrafos. Ahora una ecografía no te cuesta ni 20, ni 30, ni 40 soles para diagnósticos de descarte de embarazo. Entonces todo el mundo debe hacer ecografía. Y los médicos deben de hacer ecografía. Para eso estamos preparados. Entonces, esta paciente le toman la presión arterial y miren ustedes la presión arterial, ¿no? Tiene presiones de 150/90, miren ustedes aquí. 150/90. Presiones de 150/90 y
ya está haciendo retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, le seguimos tomando una ecografía y aquí nosotros afinamos un poquito más. Miren ustedes cómo afinamos, ¿ah? ¿Cómo afinamos el diagnóstico? Gestación de 32 semanas, ya no le ponemos 29 semanas, pues. Ya tiene 32 semanas. No se le puede poner, como dije, 29 semanas por biometría. Se le pone 32 semanas por múltiples parámetros. Eco precoz, cerebelo, fecha de última regla, en fin. RCU menor al percentil 3. Y las tablas que nosotros utilizamos es la tabla de Harlock o la tabla del profesor Ticona. Profesor Ticona, saludos desde aquí, allá en Tacna, que es prácticamente la única tabla nacional en lo que es biometría que tenemos en el Perú. Esas son las tablas que debemos de utilizar. Harlock 3, Harlock 4 y las tablas del profesor Ticona. Esas tablas son las más cercanas a nuestra realidad, porque mayormente, ¿cómo somos los peruanos? ¿Cómo somos los peruanos mayormente? Porque los seres humanos somos diferentes. Nosotros tenemos una variabilidad biológica. Los grupos humanos tienen variabilidad biológica. Y, por ejemplo, los peruanos mayormente tenemos el fémur corto. Ese es el 80% de los peruanos, tenemos el fémur corto. Y son normales, pero el fémur corto en Europa es diferente. El fémur corto en Europa ya es patología, es un Down, por ejemplo. Y tener el fémur corto acá en el Perú es normal. ¿O todos somos Down? No es así. ¿Ya? Porque tenemos una variabilidad biológica. ¿Ya? Pero como en el Perú somos una mezcla de razas, eso va cambiando también. No todo es así, pero mayormente es así. En el Perú somos una mezcla de razas. Una mamá te pare de todos los colores. Blanquito, chinito, morochito, negrito. Todos los colores te pare la mamá. Y por lo tanto somos diferentes porque somos una mezcla de razas. De ahí la riqueza de nuestra gastronomía, por ejemplo. Entonces, gestación de 32 semanas por múltiples parámetros. RCU menor al percentil 3. Redistribución de flujos. Arteria umbilical con resistencia aumentada, arteria cerebral media y ductus venoso normal. Perfil biofísico fetal 8/8. Vamos a hablar el día de mañana sobre perfil biofísico fetal. Esa clase no se la pueden perder. Mañana, martes, tenemos una clase de bienestar fetal. Ahí vamos a hablar sobre perfil biofísico fetal. Resistencia, el límite superior de las uterinas, o sea, el Doppler de las uterinas está patológico. ¿Cuándo es patológico el Doppler de las uterinas? Cuando está por encima del percentil 95. ¿Cuándo es patológico el Doppler de la arteria umbilical? Cuando está por encima del percentil 95. ¿Cuándo es patológico el Doppler de la arteria cerebral media? Cuando está por debajo del percentil 5, al revés. ¿Cuándo es patológico el ductus venoso? Cuando está por encima del percentil 95. O sea, el único vaso que es patológico a la inversa es la arteria cerebral media. Y es el vaso que menos debemos de utilizar. Entonces, mira lo que se coloca acá. Si no hay indicación materna para terminar el embarazo, se sugiere control Doppler en 3 días. Pero ustedes que están en provincias, en el Serún, en lugares alejados, ustedes ya salvaron una vida. Porque este es un retardo de crecimiento. Tienen que hacer, sacarlo. Si no lo pueden sacar, derivarlo. Inmediatamente, salvaron una vida. Ha mejorado la tasa de mortalidad neonatal. Ha mejorado la tasa de mortalidad fetal. Ha mejorado la tasa de mortalidad perinatal 1, perinatal 2. Han mejorado esa tasa. Qué importante. Esto es algo revolucionario lo que están haciendo el colegio médico. Yo lo felicito en ese sentido. Felicitaciones, señora decana. Se precisa que se termine el embarazo si es que hay un factor materno. Por supuesto que sí. Miren aquí. Este es el Doppler de las arterias uterinas. Estas arterias uterinas, la uterina derecha 1.07 y la uterina izquierda 0.9 parece de ser. Pero en términos generales, ¿cuándo es patológico el Doppler de las uterinas? Doctor, dígame un tip. No es posible que yo vea a la paciente y tengo 50 tablas. Tabla para el cerebelo, voy a ver la tabla para el Doppler de las uterinas. Tabla, doctor, quiero los tips. No puedo esperar más, tengo que salvar vidas. Entre las 11 y las 14 semanas, el Doppler de las uterinas no debe de ser más, el Doppler de las uterinas promedio no debe ser más de 2.4, entre las 11 y las 14 semanas. Entre las 20 y las 24 semanas, el Doppler de las uterinas no debe ser más de 1.6.
Y por encima de las 30 semanas, el Doppler de las uterinas no debe ser más de 1. Y acá está en 1, está alrededor de 1, ¿no? Entonces está en el valor máximo normal, ¿ya? Entonces tenemos esta ecografía que estamos viendo, en la cual es una gestación de 32 semanas con retardo de crecimiento. Y vemos pues que el Doppler del umbilical, miren ustedes cómo ya han pasado solamente 3 días, ¿ah? Miren el Doppler del umbilical. El Doppler del umbilical salía el 1.5 alto, miren, 1.5. Unos días antes salía el Doppler del umbilical 1.18, miren, 1.18. Después pasó el Doppler del umbilical a 1.5. 1.5, ya está por encima de 1.3, por lo tanto es patológico. Y después sale el Doppler del umbilical 1.4. Y la arteria cerebral media, miren, 1.66, les pregunto. ¿1.66 es normal? En lo que es la arteria cerebral media, en lo que es su índice de pulsatilidad, la respuesta es normal, porque no está por debajo de 1.4. Cuando recién está por debajo de 1.4 la arteria cerebral media, recién se dice que es patológico. Pero lo que sí está patológico es la arteria umbilical con 1.4. Está patológico esa arteria umbilical. Y miren ustedes, esta arteria umbilical se comporta de una manera que tiene poca diástole. Por lo tanto, hay una altísima resistencia. Entonces, este es un bebito que tiene problemas. Miren ustedes, le tomaron otra ecografía y miren el Doppler del umbilical, 1.6. Está empeorando, miren, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. Este bebito se está descompensando, ya tienen que sacarlo. Ya tienen que sacarlo. Miren ustedes acá el Doppler del umbilical 1.62. Miren, recuerden ustedes cómo en pocos días, porque estas son varias ecografías que le están tomando, tenía 1.2, de ahí tenía 1.4. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Ya se va a morir este bebito. Tiene que salir. Tiene que salir. Le toman otra ecografía a la semana y le ponen RCU de inicio precoz. El Doppler de la arteria umbilical muestra resistencia incrementada. Aún hay diástole presente, efectivamente. El Doppler del ductus venoso está normal. El líquido amniótico es normal. En términos prácticos, amigos, hay dos cosas que nunca debe de fallar en nuestro procesamiento del bebito, que todo médico debe saber. Este es un guachito. Si hay líquido amniótico y el bebito tiene movimientos respiratorios, tranquilos. Así sea un RCU, tienen tiempo para actuar, tiene tiempo para referirlo, no se desesperen. Miren, aún así sea un retardo de crecimiento, aún así sea un bebito con malformaciones, si hay líquido amniótico, así sea leve, así sea un oligodraños leve, o así sea un líquido amniótico mínimo normal, más movimientos respiratorios, estén tranquilos. Es un retardo, pero está compensado. En este caso lo es. Tiene líquido amniótico, el líquido amniótico está normal. Es un retardo menor del percentil 3 y tiene líquido amniótico. Por lo tanto, ese bebito va a nacer con retardo, pero va a nacer estable. Probablemente no necesite ventilador. Es un bebito fuerte que va a resistir, va a sobrevivir este bebito. Y la mamá sigue con su preeclampsia, le toman su test y se ve ya de que ya no hay casi reactividad. Miren, es un bebito no reactivo, hay poca. Miren, con el estímulo vibroacústico aumenta la variabilidad, pero no es tan reactivo. Miren cuánto le ponen aquí, activo, no reactivo. O sea, hay movimientos aquí que son movimientos corporales. Estas rayitas de aquí indican movimientos corporales. Quiere decir que hay movimientos, el bebito se mueve. Eso es algo muy bueno que concuerda con los movimientos respiratorios. No es necesario tomar este test no estresante. Si no tienen test no estresante o no lo pueden tomar, con la ecografía es suficiente, la verdad. Con la ecografía, este es un complemento que para nosotros que tenemos tanta experiencia no es necesario. Pero quizás para ustedes sí. ¿Ya? Pero de todas maneras le han tomado y se ve que hay movimientos corporales y se ve que no es reactivo. Pero no está mal este bebito. Tiene su retardo de crecimiento severo, pero no es que se va a morir este bebito. Miren esa diferencia. ¿Ya? Entonces, deciden este bebito terminarle la gestación. ¿Ya? Y miren ahí su planta y miren acá el bebito. Este bebito nació, estuvo unos días internado con muy bajo peso, con un retardo de crecimiento intrauterino severo y
fue dado de alta a las 2 o 3 semanas después. Miren la mamá haciendo la función de mamá canguro. Terminó esto por cesárea, lo sacaron con 33 semanas. No necesitó ventilador. Los bebitos que hacen retardo de crecimiento, por lo general, están preparados para la guerra. Los bebitos que nacen con retardo de crecimiento y tienen líquido amniótico normal, miren, tienen retardo de crecimiento, pero su líquido amniótico está normal, tienen buen pronóstico. Tienen retardo de crecimiento y tienen mínimo líquido o no tienen, esos bebitos se van a morir. Tienen mal pronóstico. Mal pronóstico. Este bebito fue sacado oportunamente antes de que desapareciera el líquido. Este bebito se salvó. Muy bien, estimados amigos, vamos a hablar un poco sobre el siguiente tema de lo que es biometría fetal. Este es el desarrollo del crecimiento humano. Les saluda el doctor Antonio Limay. El tema que vamos a hablar va a ser fundamental en lo que es la biometría fetal. Y este tema tenemos nosotros que verlo desde aquí, desde la longitud corononalga, ¿no? La longitud corononalga se mide por lo general hasta las 12 semanas. Se puede medir también hasta las 14. Pero miren ustedes, conforme avanza la edad gestacional, esta longitud corononalga cada vez se va diferenciando, cada vez hay mayor diferencia. Cuanto más precoz se tome, la diferencia interobservador es mínima. Es decir, si yo tomo la longitud corononalga a las 5, 6, 7 semanas, no va a haber diferencia. Va a ser siempre la misma, 8, 9, 10. Pero miren a partir de las 12. Ya hay diferencias abismales en lo que es la longitud corononalga. ¿Y eso por qué ocurre? Porque el bebito se mueve. ¿Eso por qué ocurre? Porque el bebito a partir de las 12 semanas ya se mueve. Antes de las 12 semanas los bebitos, los fetos, los embriones están quietecitos. Así le pongas Doppler, se queda quietecito. Después de las 12 semanas ya se comienzan a mover los bebitos. Se comienzan a mover. Entonces cuando el bebito se estira y quiero medirle la longitud corononalga, ya me sale falseado ese dato, me sale sobredimensionado, me sale un bebito de 14 semanas cuando en realidad tiene 13. Es por eso que se recomienda a partir de las 12 semanas, se recomienda complementar con la biometría fetal, vale decir con el perímetro cefálico, con la circunferencia abdominal, con el fémur. Tengo que hacer eso y sacar un promedio junto con la longitud corononalga. Eso me va a dar una edad gestacional más certera. Miren ustedes aquí el bebé. Este de aquí es un bebé donde estamos viendo el hueso nasal. El bebito está con el mentón flexionado al pecho. Esta es su ecografía 3D. Y así se mide la longitud corononalga en una gestación de 11 semanas. Miren ustedes. Mide 43 milímetros. 43 milímetros. Esta longitud corononalga. En lo que respecta al diámetro biparietal, miren este diámetro biparietal que estamos apreciando, miren cómo aumenta progresivamente hasta las 39 o 40 semanas, tanto en los percentiles 50, percentil 5 y percentil 2.5, percentil 95 y percentil 97.5. Miren cómo avanza el diámetro biparietal. De igual manera, miren ustedes cómo avanza la circunferencia cefálica. ¿No? Estas son tablas propias que ustedes las pueden utilizar tranquilamente. En lo que es la biometría fetal, también hay tablas. Tenemos la tabla de Halo, como habíamos mencionado. Tenemos tablas que son importantes para que ustedes puedan sacar una adecuada biometría fetal. Tenemos las tablas de Williams, de Halo, que aparecen en los ecógrafos. Pronto vamos a sacar nuestras tablas de biometría fetal para ustedes. Pronto lo tendrán. Tenemos ya, por ejemplo, las tablas del Doppler del umbilical. Estamos trabajando con las tablas de biometría fetal. Y miren ustedes el comportamiento del fémur. Miren el comportamiento del fémur, ¿no? Avanza sinuoso, como una S, miren ustedes. Acelera, se desacelera y vuelve a acelerar. Ese es el comportamiento del fémur. Pero yo debo de tener en cuenta la siguiente premisa. Y esta es la tabla más importante. En términos generales,
¿Cómo yo calculo el peso de un bebito sin necesidad de hacer biometría? Miren, ¿qué? El autor de la imagen está loco. ¿Cómo va a calcular el peso del bebito sin hacer biometría? Solamente comparando. Para todo en la vida hay que comparar. Cuando comparo la circunferencia en una... Esto es un tip, un guachito, como decimos en el Perú. Cuando yo comparo... En una gestación a término nomás se cumple esto de acá. En una gestación a término. Cuando yo comparo la circunferencia cefálica con la circunferencia abdominal, toda ecografía debe determinar así. Tengo mi pantalla del ecógrafo, parto en dos, divido en dos la pantalla del ecógrafo, en uno hago o coloco la imagen del perímetro cefálico y en el otro coloco la imagen de la circunferencia abdominal. Y en la gestación a término, el siguiente adagio es importante. Cuando, y solamente se cumple en una gestación a término, 37 semanas para arriba, cuando la gestación, miren, en una gestación a término, cuando la circunferencia abdominal es más pequeña que el perímetro cefálico, cuando la circunferencia abdominal es más pequeña que el perímetro cefálico, este bebito pesa 2,5 kilos, sin necesidad de hacer biometría. Cuando la circunferencia abdominal es igual que el perímetro cefálico, este bebito pesa 3 kilos. Miren qué importante es este detalle cuando están en lugares alejados, ¿no? Y si tienen dudas, inmediatamente comuníquese con alguien, ¿no? Ustedes conocen un montón de médicos que hacen ecografía, envíenle un WhatsApp, ¿no? Conversen, dialoguen. Hay grupos de WhatsApp específicamente que resuelven problemas de... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en la cual un médico que está en lugares alejados envía una foto y tiene duda, o envía un pequeño video, porque ahora todos tenemos celulares inteligentes, envía un video corto y pregunta, por favor, quiero que me ayuden, ¿qué patología es? Al minuto le responden 5 o 6 médicos que saben. Al minuto. Esa es la ciencia, cómo ha avanzado. Y al minuto, yo que estoy alejado, un médico joven, estoy haciendo mi serum, estoy haciendo la ecografía, al minuto ya tengo ya la respuesta. Y puedo orientar ahí al paciente. Por eso les sugiero asociarse a esos grupos de WhatsApp. Son varios, ¿no? Seguramente ya en su debido momento ya van a tener acceso a ello. Entonces nos quedamos. Cuando la circunferencia abdominal es igual que el perímetro cefálico, 3 kilos. Cuando la circunferencia abdominal es mayor que el perímetro cefálico, este bebito pesa 3,5 kilos. Y ni siquiera he medido al bebito, solamente he visto, he comparado nada más. Y cuando la circunferencia abdominal es marcadamente más grande que el perímetro cefálico, este bebito pesa más de 4 kilos, 4,5 kilos. Por lo tanto, no le puedes dar chance vaginal. Por lo tanto, es una primeriza. Por lo tanto, es una adolescente. Por lo tanto, tienes que operarla. Por lo tanto, derívala. Por lo tanto, salvaste una vida. He ahí la importancia. Sin necesidad de hacer ecografía aún. Pero, al hacer la biometría, ustedes van a ver efectivamente de qué eso ocurre. Y, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo la ecografía, estoy midiendo el perímetro cefálico, estoy midiendo la circunferencia abdominal y me sale el resultado de peso 3 kilos. Miren, medí el perímetro cefálico, medí la circunferencia abdominal, medí el fémur, medí el diámetro biparietal y en promedio me sale 3 kilos. ¿Pero estará correcto lo que he hecho? ¿Cómo lo verifico? Tengo que terminar con la foto final. Esta es la foto final que debe determinar todo médico, sobre todo el médico que recién empieza. Y esta es la foto que deben determinar. Dividir el ecógrafo en dos, en uno le ponen el perímetro cefálico y en otro le ponen la circunferencia abdominal. Correctamente medido y miran. Esa es la foto final. En una fiesta
hay una canción final que ponen al final de la canción ya para que todo se vaya. Por ejemplo, ponen el Pío Pío, creo. Igual, en la ecografía, antes de terminar la ecografía, tiene que poner la foto final, para imprimir esa foto final inclusive. ¿Cuál es la foto final? La comparación entre el perímetro cefálico y la circunferencia abdominal. Yo en mi biometría que he hecho con el ecógrafo, a duras penas, he sacado que pesa 3 kilos. Pero voy a hacer un ajuste probablemente. ¿Y cuál va a ser el ajuste? Comparar la circunferencia cefálica con el perímetro cefálico de una gestación a término. Y si veo que la circunferencia abdominal es más grande que el perímetro cefálico, entonces este bebito pesa 3,5 kilos. Pero yo le he sacado la biometría de 3 kilos. Aquí hay algo, acá hay gato encerrado. Tengo que volver a medir. Y les aseguro que al volver a medir van a sacar 3,5 kilos y le va a servir un montón para que corrijan el verdadero peso de su bebé. Estas cositas que estamos mencionándoles son algunos tips que vamos a seguir haciendo a lo largo de todos los martes con médicos que tienen experiencia, médicos que tienen años haciendo ultrasonido, médicos que se dedican a hacer ultrasonido, médicos que vienen de instituciones de prestigio para servicio de nuestros hermanos menores, de nuestros hermanos que le falta un poco más de experiencia, médicos de la Maternidad de Lima, que ustedes saben que la Maternidad de Lima tiene 200 años de historia en atender partos, y 500 años como Hospital Santana. Miren toda esa experiencia que tienen, y eso es lo que estamos volcándole hacia ustedes. Una vez más, felicito a la señora decana, a nuestra decana, por esta iniciativa valiente de hacer de que la ecografía llegue y se masifique hacia los médicos, para posicionar a los médicos a nivel nacional, para que nuestros médicos jóvenes y no tan jóvenes hagan ecografía a nivel nacional y no permitamos pues que otros profesionales hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.